Buenas tardes a todos. Gracias por asistir una vez más a este ciclo de conferencias sobre agricultura y cambio climático que está organizando el PINC. Y esta vez es un gusto presentarles a la doctora Ixchel Hernández Ochoa. Voy a decir muy brevemente parte de su gran currículo, pero bueno, ella estudió agronomía en la Universidad de Zamorano, en Honduras, si lo digo mal, me corriges, Ixchel, por favor. No, Después hizo su maestría y doctorado en la Universidad de Florida. Su investigación estuvo enfocada en los impactos del cambio climático sobre el trigo y la propuesta de estrategias de adaptación a escala regional y global. Actualmente, y eso me contaba está haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Bonn en Alemania. Ella sigue trabajando sobre cuestiones agrícolas y su investigación actualmente se enfoca en explorar la implementación de diferentes arreglos espaciales de cultivos, aunados a la diversificación en el mejoramiento de la eficiencia agrícola. Y pues todo tuyo, Ixchel, muchas gracias. Te recuerdo nada más que son 45 por ahí minutos y el resto para responder preguntas. Si te quieres extender un poquito más o acortar un poco más, pues hay flexibilidad. Listo, gracias. Gracias, muchas gracias, Alma por la introducción y por la invitación a participar de estas charlas. Muy contenta de poder estar aquí con ustedes, aunque sea de manera virtual, y poder compartir parte de la investigación que realicé durante mi tiempo de doctorado, que es con relación a, como Alma mencionó, al impacto de cambio climático en la producción de trigo en México, y también exploramos medidas de adaptación. Lo voy a poner en modo presentación. ¿Lo pueden ver en un modo presentación? Sí, se ve. Ok, listo, gracias. Bueno, pues voy a empezar mi presentación con una pequeña introducción acerca de lo que es el cambio climático, que me imagino que han venido escuchando de esto en estas charlas anteriores. Y después les voy a dar una pequeña reseña también de los impactos del cambio climático que tiene en el trigo, y también una pequeña reseña sobre la producción de trigo en México, para poner en el contexto. Y después nos vamos a adentrar en la parte del estudio de cambio climático y medidas de adaptación. Bueno, el trigo es un cultivo muy importante a nivel mundial y también en México. Es una fuente principal de proteína para consumo humano y también para consumo animal. Y es uno de los cultivos que tienen más área plantada en el mundo, si no es el que más tiene. Los rendimientos del trigo han aumentado desde la década de los 80, pero también algunos estudios indican que debido a los incrementos de temperatura ya podemos ver ciertos impactos negativos de las temperaturas en los rendimientos de trigo, de acerca de 5.5% de disminución durante el periodo de 1980 al 2008. Un segundo. Sí, ok. Bueno, el trigo en México es plantado durante el invierno. Actualmente, en la temporada de 2019-2020, hubieron cerca de 500,000 hectáreas sembradas que produjeron alrededor de 1.5 millones de toneladas. A pesar de que, es una producción relativamente alta, pero también México importa muchísimo trigo también. Las temperaturas que no son tan extremas durante el invierno son propicias para poder plantar trigo de primavera para producir durante estos tiempos de invierno que no tienen temperaturas tan extremas.
La ventaja de los trigos de primavera es que no necesitan temperaturas tan bajas para poder llegar a la floración y poder producir. Y la mayoría de trigo en México es producido bajo riego, más del 90%. La mayor parte de la producción se registra en los estados del noroeste. Este mapa que tenemos aquí a la derecha, un segundo, un highlighter. Bueno, no funciona muy bien. Bueno, dejémoslo con la flecha. Bueno, este mapa que tenemos aquí a la derecha es del 2016, pero aún así indica las áreas donde hay mayor producción de trigo, que como ustedes pueden ver aquí en Sonora, que tiene alrededor de la mitad de producción total nacional, se registra en el estado de Sonora. Pero también hay trigo que es producido en la región central a grandes alturas durante la época de primavera-verano. Pero su producción es bastante baja en comparación a lo que se produce en invierno. Parte de los retos que tiene la agricultura en el futuro y actualmente es el cambio climático. Algunas variables pueden tener un efecto positivo, otras pueden tener un efecto negativo en la producción de trigo. Por ejemplo, el aumento de la concentración del dióxido de carbono atmosférico se ha incrementado desde tiempos preindustriales y en esta época ya estamos arriba de los 400 ppm. El CO2 puede tener ciertos efectos en la producción de trigo que mencionaré después. La temperatura ha aumentado. Si comparamos el periodo del 2006 al 2015 versus el promedio de temperatura en tiempos preindustriales, se ha registrado un aumento de 0.87 grados centígrados. Y se espera que en la próxima década, hasta el 2035, pueda tener un incremento adicional de 0.3 a 0.7 grados Celsius. Con relación a la precipitación, se espera un aumento de variabilidad a nivel global, con zonas que pueden tener un incremento de precipitación, pero también otras zonas que van a registrar una reducción en la precipitación. También en los extremos, ya sea de temperatura, de altas temperaturas o de temperaturas muy bajas, o también con referencia a la precipitación, ya sean a lluvias extremas o que también pueden causar un efecto negativo en los cultivos, o también tiempos de sequía, es probable que en el futuro aumenten. Y bueno, ya en esos últimos años también hemos vivido ciertos periodos de sequía, no solo en producción de trigo, pero más que todo en la producción de maíz en México. Aquí solamente les quería mostrar esta figura que muestra dos trayectorias de concentración de gases de efecto invernadero para el periodo de fin de siglo en comparación con el periodo de 1986 al 2005. La trayectoria de la izquierda es el RSP 2.6, que es el nivel más bajo de concentración de gases de efecto invernadero, y el RSP 8.5, que es el nivel más alto de efectos de gases de efecto invernadero, y que indica el RSP 8.5, lo que indica es una progresión en incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, con temperatura, que son las dos imágenes de arriba, y abajo tenemos precipitación, con relación a la temperatura, en ambos escenarios se espera que la temperatura incremente. La magnitud de aumento de temperatura varía, pero en ambos escenarios se puede esperar un aumento de temperatura.
En cambio, en precipitación es más variable. Puede que en algunas zonas incremente, como en altas latitudes, podemos ver de que la precipitación puede que aumente, pero digamos en zonas cercanas al trópico se puede esperar que la precipitación disminuya. Que a pesar de que el trigo se produce bajo riego, pero también la fuente de riego es las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas necesitan el agua lluvia para poder recargarse. Entonces eso también puede traer un efecto negativo a la producción de trigo. Bueno, ¿cómo afecta el cambio climático al trigo? Bueno, el CO2 elevado puede que tenga un efecto aliviador en el trigo, ya que el trigo es una planta C3, pero este efecto aliviador es debido a un aumento de fotosíntesis cuando tenemos niveles elevados de CO2, pero este efecto depende también de la presencia de nutrientes, de la temperatura y del agua. Entonces no necesariamente podemos tener un efecto positivo. O sea, si los demás estreses son demasiado altos, entonces el efecto aliviador puede que no sea tan alto como en situaciones óptimas. La temperatura puede tener efectos también positivos y negativos. Si la temperatura es más baja y si la temperatura base, por ejemplo, es más baja a la temperatura óptima, si la temperatura aumenta, entonces eso quiere decir que tal vez el cultivo pueda crecer a temperaturas más óptimas, lo que puede promover la fotosíntesis, pero bueno, promover fotosíntesis y también puede acelerar la fenología de la planta. Pero si es al revés y tenemos que ya el cultivo está creciendo en temperaturas óptimas y la temperatura continúa aumentando, entonces podemos tener un efecto negativo en vez en la fotosíntesis. De igual manera, la polinización, si altas temperaturas mayor a 32 grados centígrados ocurren durante el periodo de floración, pueden haber problemas de polinización porque la viabilidad del polen se ve afectada. Y si la viabilidad del polen se ve afectada, también se afectan los números de kernel, lo que reduce la producción. También si estos periodos de calor o de altas temperaturas ocurren después de la floración, también puede acelerar el proceso de senescencia de la hoja, que también puede afectar negativamente los cultivos. Con relación al agua, en esto me refiero a estrés por falta de agua. También puede causar puede afectar la viabilidad del polen, puede haber un aborto de flores, lo que quiere decir que no van a haber polen para polinizar. El contenido de agua de la planta también es reducido y también cuando la planta está bajo estrés, también la temperatura en la hoja aumenta, lo que también puede afectar la fotosíntesis de la planta. También existe cierta incertidumbre en las proyecciones futuras debido a diferentes tipos de metodologías que se pueden usar, diferentes supuestos, diferentes modelos que se pueden utilizar, y todo esto lleva a diferentes incertidumbres de las respuestas del cultivo al cambio climático, pero también en los últimos años se ha venido usando lo que son los multimodelos, que prácticamente se utiliza un conjunto de modelos y de esta manera uno puede tener el rango de respuesta del cultivo a los diferentes modelos climáticos, pero también de los diferentes modelos que se utilizan. Entonces este tipo de simulaciones es mucho más informativa porque también ayuda a cuantificar la parte de la incertidumbre en las simulaciones. Bueno, con esto el objetivo general de mi estudio era de determinar los impactos de cambio climático en la producción de trigo para la década de los 2050 y a la vez identificar posibles estrategias de adaptación para reducir o mitigar impactos futuros. Los objetivos específicos de esta investigación
fueron el número 1 de cuantificar los impactos de cambio climático en el trigo, y media vez cuantificados, el segundo objetivo era de explorar las estrategias de adaptación para reducir los efectos negativos que encontramos del cambio climático. Para este estudio, para la primera parte del estudio de cambio climático, utilizamos dos métodos. Un método es un sistema de simulación espacial, MINC, que es un sistema que utiliza el IFPRI en Washington. El IFPRI es el Instituto de... un segundo, que en español de repente lo olvido. No lo tengo por acá, pero en inglés es Institute of Research and Food Policy. Entonces es Instituto de Investigación y de Políticas Alimentarias, que es un instituto que se dedica a investigación, y tienen este sistema que utilizan muy frecuentemente para estudios de impacto de variabilidad de clima o de cambio climático en los cultivos, y generalmente hacen estos estudios a nivel global. Entonces utilizamos esta primera plataforma, y la segunda metodología que utilizamos fue método de localidades de referencia, que ya les voy a explicar un poquito en las siguientes diapositivas. Los datos de entrada para ambos métodos fueron estandarizados. Entonces, para los dos métodos utilizamos las mismas características de suelo, el balance de agua y nitrógeno era el mismo, prácticas culturales lo mismo, también los modelos, todo era estándar. Para la única variable de diferencia eran básicamente los dos sistemas, pero el resto de datos de entrada que utilizamos eran todos estandarizados. Utilizamos dos modelos. Uno que es el modelo de simulación de cultivos ENVIT, que está dentro de la plataforma de DISAT. La plataforma de DISAT es una plataforma que tiene diferentes modelos que se utilizan para simulación de cosechas, y son muy utilizados de igual manera para hacer diferentes estudios de impactos, ya sea de prácticas de cultura o de clima en diferentes cultivos. Tienen más de 25 cultivos incluidos en esta plataforma, y entre ellos pues tienen tres modelos que son para trigo, entre ellos el ENWIT, el CropSim y el CERES, que fueron los tres modelos del estudio. Pero para esta primera parte solo utilizamos el ENWIT y el CropSim. Los coeficientes genéticos fueron extraídos de un artículo de Beck-Belekpe del 2017, y fueron derivados para el ENWIT. Las variedades que utilizamos fueron variedades de primavera, que son las variedades que comúnmente se siembran en México. La línea de base de clima que utilizamos fue de 1980 al 2010. Con la base de clima lo que quiero decir es el periodo de base de clima que se utiliza para poder comparar las respuestas futuras del cultivo. Entonces, se asume que la base climática es un periodo de clima sin cambio climático prácticamente. Para este estudio utilizamos las dos trayectorias de concentración de gases de efecto invernadero, que fue la de 4.5, que es prácticamente hacia donde apuntan las concentraciones actuales de gases de efecto invernadero, y la de 8.5, que es la más extrema, de acuerdo al panel intergubernamental de clima. Los datos climáticos que utilizamos 5 modelos de clima, porque también en los modelos de clima hay mucha variabilidad en los cambios de temperatura y de precipitación que muestran. Entonces, para tomar en cuenta esta variabilidad, utilizamos 5 modelos de clima.
Y para CO2 atmosférico utilizamos dos niveles, el de 362 y que para la línea base, y de 572 ppm para el RSP 8.5. En esta presentación solamente les voy a presentar la parte de la RSP 8.5 para no ser tan repetitiva, porque las respuestas son bastante similares. Para datos de suelo que utilizamos para los modelos, se utilizó una base de datos genérica de perfiles de suelo, que ha sido muy utilizada y que ha sido derivada de bases globales y de datos observados de características de suelo a nivel global. Y utilizamos este tipo de las características de suelo en los dos sistemas. En el sistema de puntos de referencia, pero también en las simulaciones de tipo espacial. Para la selección y distribución de los cultivares de los megaambientes, como les había mencionado anteriormente, en México la mayoría de cultivares que se siembran son cultivares de primavera. Y la distribución de estos cultivares y de los parámetros genéticos eran específicos a cada zona de megaambiente. Entonces, en México tenemos dos zonas de megaambiente que son más dominantes, que son la ME2 y la ME4. Los megaambientes, solo para darles una definición corta, prácticamente son 12 megaambientes distribuidos en todo el mundo, y prácticamente, digamos, zonas con igual color representan zonas con características similares de clima, pero a la vez con características similares en cuestión de estreses por plagas. Entonces, lo que quiere decir es que si un cultivar, por ejemplo, que se crece en la zona amarilla aquí en Estados Unidos, puede también crecer en las zonas de Europa. En el caso de México, por ejemplo, en los cultivos el trigo de primavera también se crece en Sudamérica. Para esta parte de los materiales y métodos comprende la parte del estudio con localidades de referencia. Entonces, prácticamente escogimos 32 localidades de referencia alrededor de México. Generalmente tratamos de escoger mayor densidad también en zonas de mayor producción, así que como pueden ver, por ejemplo, en Sonora tenemos más densidad de puntos de referencia. Y todas las simulaciones se hicieron con riego, porque la mayoría de producción es bajo riego. Y tratamos de evitar el estrés por agua. Asumimos que el estrés por agua en este caso lo limitamos prácticamente, para ver nada más el efecto de temperatura y el efecto del dióxido de carbono. Los modelos que utilizamos, como les mencioné anteriormente, fueron el CropSim y el DISAT. Y para el método de escala, porque tenemos estos 32 puntos, pero después de estos 32 puntos los extrapolamos a la producción nacional de trigo en el año 2016. Entonces, solamente para darles un ejemplo, por ejemplo, en el punto 10, hacemos la simulación, determinamos el efecto de cambio climático, y si, por ejemplo, el efecto de cambio climático era de un menos 10%, ese menos 10% era aplicado a la producción municipal de los municipios que están alrededor de este punto 10. Y también dependiendo del nivel de rendimiento. Entonces, con esto asegurábamos una mejor extrapolación de los resultados en vez de usar un promedio, porque un promedio tal vez no iba a ser realista.
Y también, si pueden ver, bueno, tenemos diferentes colores en el mapa que indican diferentes niveles de nitrógeno. Estos niveles de nitrógeno fueron escogidos en función del sistema y de las prácticas habituales. Entonces, en las zonas donde hay un rendimiento más alto, aplicamos prácticamente más nitrógeno. Y el nitrógeno fue aplicado a la siembra y 30 días después de la siembra, alrededor de un avanzado estado vegetativo. Bueno, con esta figura lo que les quiero mostrar es parte de la calibración del modelo, que es una comparación prácticamente de datos observados y datos simulados. Esto lo hicimos con el objetivo de ver qué tan buenos eran nuestros modelos en simular los niveles de rendimiento de trigo en México, antes de poder hacer el estudio de impactos. Para esto escogimos niveles de rendimiento de 1980 al 2010 para 6 de los estados. Aquí solamente les estoy presentando el estado de Sonora, que es el más representativo de todos. Entonces, con esto lo que muestra es que prácticamente el modelo es capaz de simular los niveles de rendimiento del trigo, pero en algunos casos, por ejemplo, puede que no necesariamente siga la dinámica de los datos observados. Entonces, por ejemplo, si vemos en esta pequeña parte, como entre 1985 y 1990, esos 3 rendimientos son más altos que los datos simulados. Esto suele suceder en el sentido de que a la final, pues los datos observados son datos agregados y la simulación representan un punto. Entonces siempre uno puede encontrar este tipo de variabilidades cuando uno compara datos observados y datos simulados. Pero en general, la simulación es bastante... está en un rango bastante razonable de variabilidad. Bueno, ahora con relación a los cambios climáticos, los cambios de temperatura y precipitación para el 2050 en México para el periodo de invierno, se espera con los modelos de cambio climático que utilizamos, que es en la gráfica de la izquierda, se espera que la temperatura aumente en todos los modelos de clima que utilizamos. Aquí dividimos la temperatura máxima y la temperatura mínima. La temperatura máxima está en oscuro y la mínima en color claro. Aquí podemos ver claramente que la temperatura máxima aumenta más rápido que la temperatura mínima. Y la base de temperatura máxima para este periodo de invierno es 22.5 grados y la temperatura mínima, que es bastante baja, que es de 6.3. Esto es muy característico, este rango de temperatura es muy característico de los climas semiáridos que tenemos en México. Para cambios en precipitación, la mayoría de los modelos también están de acuerdo que va a haber una reducción de precipitación a nivel nacional. Solamente uno de los modelos proyecta incremento de precipitación a nivel nacional. Pero en promedio podemos ver que el efecto esperado es un efecto negativo. Ahora, en cuanto a los resultados de la simulación de los modelos de cultivo, los efectos de cambio climático fueron divididos en 2 partes. Uno, en medir solamente el efecto del incremento de temperatura en el rendimiento, y que es el que tenemos a la izquierda, y a la derecha son los efectos de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, si vemos solamente a los efectos de temperatura por modelo, podemos ver que
ambos modelos, el CropSim y el ENWIT, ambos simularon en promedio un efecto negativo de temperatura en los rendimientos de trigo para el 2050, aunque tenemos una larga variabilidad. Por lo general, el ENWIT proyectó un efecto negativo más pronunciado, y esto es debido a la manera en que el ENWIT considera el efecto por altas temperaturas. Pero ambos proyectan un efecto negativo. Y el punto que tenemos acá es de un estudio que fue un experimento de campo que también midió los efectos de temperatura en la producción de trigo, y podemos ver que el dato observado de este estudio es muy parecido a las respuestas que nosotros encontramos de nuestros modelos. Entonces esto nos da confidencia en que los modelos producen resultados razonables en comparación a las observaciones que hemos visto anteriormente. En cuanto a los efectos de CO2, como les había mencionado, ya que el trigo es una planta C3, la manera en que el CO2 es simulado en los modelos es que generalmente es una respuesta lineal. Entonces, si la concentración de CO2 aumenta, también hay una respuesta lineal de incremento de acumulación de biomasa en el cultivo. En el ENWIT es un poco diferente el efecto de CO2, y también toma en cuenta la temperatura. Entonces, generalmente, cuando aumenta la temperatura, también, cuando aumenta la temperatura hasta el punto de 18 grados Celsius, que es la temperatura óptima de crecimiento de trigo, hasta 18 hay también un efecto adicional positivo del CO2 en la acumulación de biomasa de la planta. Bueno, entonces, en general, el modelo de CropSim y el de ENWIT, ambos simularon un efecto positivo, pero a la vez también el ENWIT, de la misma manera, también es el que simula mayor variabilidad de las respuestas de CO2 en los rendimientos en las diferentes localidades que simulamos. Pero también estas respuestas están dentro de lo que se ha reportado en la literatura. En estos 3 artículos muy famosos, donde reportan el efecto de CO2 elevado en el rendimiento de trigo, es generalmente positivo también en las observaciones, y los efectos que simulamos con los modelos son bastante cercanos también a las observaciones que se han reportado anteriormente. Entonces, en consecuencia, podemos ver aquí la distribución espacial de las respuestas de cambio climático, de los impactos de cambio climático en el rendimiento de trigo en las diferentes localidades. Entonces, la variabilidad que veían en las gráficas anteriores que les mostré es la variabilidad prácticamente de todos estos puntos unidos. Entonces, en general, podemos ver que el impacto de cambio climático, cuando ponemos junto el impacto de temperatura y el impacto del CO2, podemos ver que el impacto del cambio climático en trigo es generalmente negativo. Pero también la magnitud de impacto varía dependiendo del método que utilizamos. Entonces, por ejemplo, si utilizamos ubicaciones de referencia, que es el mapa de la izquierda, podemos ver que generalmente los cambios proyectados tienden a ser ligeramente más bajos. En cambio, en el método espacial, podemos ver que, digamos, la tendencia donde tenemos
efectos más negativos es la misma. Por ejemplo, en esta zona alta tenemos un efecto negativo más alto, y también en los puntos de referencia tuvimos un efecto negativo más alto en esta zona, pero la magnitud de cambio es un poco más elevada en el método espacial. Ahora, poniendo todos los puntos juntos de las localidades de referencia, extrapolándolos a la producción nacional de trigo, se observó que para ambos métodos, para las localidades de referencia y para los métodos espaciales, se espera que la producción de trigo sea negativamente afectada por el cambio climático. La magnitud de efecto es diferente de acuerdo al método que utilizamos. Para localidades de referencia es alrededor de un 6%, y para el método de espacial el impacto era generalmente más elevado, más negativo. También la variabilidad podemos ver que en las localidades de referencia, si ponemos junto la variabilidad de los impactos de cambio climático para los 30 años, si comparamos los 30 años de la base del periodo base de clima en comparación con el cambio climático, podemos ver que tenemos una alta variabilidad en los resultados, pero también a nivel de localidad. A nivel de localidad también podemos ver que también hay una alta variabilidad, y que es mayor que la variabilidad de cuando comparamos los 30 años. En cuanto a los modelos, también tenemos una alta variabilidad, ya que vieron que la respuesta de los dos modelos que utilizamos el NWID era mucho más variable, entonces tiene más peso, y por esto causa este nivel tan alto de variabilidad en las simulaciones. Para el método espacial, también, digamos, el método de las cuadrículas muestra un nivel de variabilidad mucho más alto. Esto les muestro ahorita, solo voy de nuevo al mapa. Si pueden ver aquí, cuando hicimos localidades de referencia, solamente hicimos 32 simulaciones prácticamente, pero en el método espacial se hicieron un número mucho mayor de simulaciones, porque prácticamente se corre el modelo por cada uno de las cuadrículas que ven acá. Entonces, debido a esto es que también ven este aumento de variabilidad en la respuesta de los modelos. Y los modelos juntos de clima de clima y de cultivo, si comparamos la variabilidad de los modelos versus la variabilidad espacial, podemos ver que la variabilidad de los modelos es más baja, al menos en las simulaciones espaciales, no tan verdadero en las simulaciones de referencia. Entonces, como podemos ver, dependiendo del método utilizado, el impacto de cambio climático difiere, pero en general podemos ver de que el impacto de cambio climático para el periodo de los 2050 será negativo, y se prevé que la producción nacional de trigo disminuya alrededor de un 7.9% para el RCP 8.5. Creo que me voy a extender un poquitito más, pero creo en 10 minutos o menos termino esta segunda parte. Bueno, entonces prácticamente con la parte de cambio climático y con el impacto de cambio climático vimos que el trigo será negativamente afectado. El hecho de utilizar diferentes modelos de clima y diferentes modelos de cultivos también nos ayudaron a ver las diferentes respuestas que podemos tener, pero que fueron generalmente negativas. Y esto nos lleva también a tratar de explorar diferentes estrategias de adaptación al cambio climático para el trigo. Bueno, entonces ya que establecimos el primer punto, entonces para contrarrestar este efecto negativo decidimos
explorar diferentes medidas de adaptación. Unas que tienen que ver con relación a prácticas culturales y otras que tienen que ver con relación a características genéticas del cultivo. Y la tercera opción, que era expansión del área de cultivo de trigo, que ya les voy a explicar en un poquito cómo lo hicimos. Y estas estrategias de adaptación solamente las implementamos para la trayectoria de 8.5. O sea, para la trayectoria más extrema de concentración de gases de efecto invernadero. Para este estudio incluimos también el modelo de Ceres. Entonces, aquí pueden ver las diferentes respuestas de los 3 modelos que utilizamos a cambio climático. Entonces, podemos ver que el efecto del NWIT tiende a ser mucho más negativo por la manera en que simula el estrés por temperaturas altas. Entonces tuvo el efecto más negativo en las localidades de México. El CROXIN tiende a tener un efecto mucho menos pronunciado que el resto, y en algunas veces puede que también muestra un efecto positivo debido al incremento de CO2 en la atmósfera. El modelo de Ceres, como pueden ver acá, en promedio es, perdón, que en promedio es negativo, pero también pueden ver que también presenta una alta variabilidad, y en algunos casos, en muy pocos casos, también presentó un efecto positivo del cambio climático debido al incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Ahora, para descripción de los tratamientos de medidas de adaptación que utilizamos, corrimos 13 tratamientos en total. Entonces, el tratamiento 1 son los impactos actuales. Entonces, es solamente el impacto de cambio climático sin ningún tipo de adaptación, o sea, lo que recién les mostré. Después, para los tratamientos 2 y 3, decidimos anticipar la siembra, ya fuera por una semana o por 3 semanas, en comparación a la fecha de siembra inicial que utilizamos. Para el fertilizante, bueno, el tratamiento 4 fue con relación al fertilizante. Entonces, incremento de aplicación de fertilizante de nitrógeno de 30 kilogramos por hectárea para riego, y de 10 kilogramos de nitrógeno para las áreas de secano. Esto lo hicimos con el objetivo, sabemos que es un poco controversial, pero lo hicimos con el objetivo de ver la respuesta del cultivo al manejo de nitrógeno cuando tenemos una variedad que puede que tenga mayor potencial de rendimiento. Entonces es posible que también se pueda esperar también un aumento de la necesidad de nutrientes para la planta. Entonces era para probar estos 2 efectos que van de la mano prácticamente. Después simulamos tolerancia a altas temperaturas. Para esto modificamos ciertos parámetros en los modelos que son en referencia a cómo simulan los efectos de temperaturas elevadas en el cultivo. Entonces extendimos la temperatura óptima de crecimiento del modelo a 2 grados centígrados. Otro tratamiento fue el vigor temprano, que prácticamente era incrementar el parámetro específico de área foliar, que lo que hace es incrementar el área foliar temprano en la etapa vegetativa. Con esto lo que se buscaba era de que el cultivo pueda crecer más rápido durante la etapa vegetativa, y quizás esto le puede beneficiar en el sentido de que las raíces son más profundas, y en tiempos de sequía tal vez puede accesar a agua en zonas del suelo más profundas. También probamos otra estrategia de características genéticas, que fue la floración tardía, que prácticamente, perdón, esto lo dejé en inglés, pero es incrementar el periodo vegetativo por 80
80 grados de días termales, que prácticamente lo que hace es extender la etapa vegetativa por más o menos 10 días, para que el cultivo también pueda tener mayor masa vegetativa que le pueda ayudar en el periodo de floración a translocar asimilados hacia el grano. Para el tratamiento 8 combinamos los tratamientos 5, 6 y 7. Entonces, combinamos la tolerancia a temperaturas elevadas, el vigor temprano y la floración tardía. Para el tratamiento 9 combinamos de nuevo estos tres, que es, bueno, la abreviatura es CGT por su nombre en inglés, y lo combinamos con anticipar la siembra una semana. Después para el siguiente tratamiento, similar también, pero fue las características genéticas combinadas, más anticipar la siembra por 3 semanas. Y el 11 y el 12 es similar, pero le agregamos, agregamos también nitrógeno. Y para el tratamiento número 13 combinamos nada más las características genéticas, las 3 características genéticas, más la aplicación de nitrógeno. Bueno, entonces en esta gráfica lo que les muestro es el impacto de estas medidas de adaptación para la base de clima. Lo que es esta gráfica que les muestro en la parte izquierda y también en la parte derecha. En la parte izquierda son los 13 tratamientos que les mostré. Esto lo que representa es prácticamente qué pasaría si se implementan estas medidas de adaptación en la base de clima, digamos actualmente, en la actualidad. Entonces podemos ver, y lo dividimos también, perdón, por los cultivos de riego y para los de secano. Puse aquí los dos nada más para que ustedes vean cómo varía la respuesta dependiendo del sistema. Definitivamente que las respuestas, bueno, que las medidas de adaptación prácticamente no hacen nada, o su respuesta es muy baja en un ambiente que ya está bastante estresado por agua. Pero, por ejemplo, en el sistema de riego, donde asumimos que no hay estrés por agua, tuvimos diferentes respuestas. Prácticamente la siembra temprana produce más bien un efecto negativo en el rendimiento del cultivo, debido a que más bien se mueve un poco la siembra hacia un periodo que todavía está un poco más caliente que el periodo normal de crecimiento. El incremento de nitrógeno en ambos casos dio un efecto positivo. En la producción de secano da un efecto más positivo debido a que este sistema aplicamos mucho menos nitrógeno y por ende era un sistema que estaba con estrés de agua y también estrés de nitrógeno. Entonces por eso vemos un efecto mucho más alto en los cultivos de secano. Aunque, como mencioné anteriormente, es el número de hectáreas destinadas a producción de secano es muy bajo. Después, en cuanto a las características genéticas, cuando las aplicamos individualmente, el efecto no fue tan pronunciado, no es tan pronunciado como pueden ver acá. El estrés, para el estrés de temperatura es muy mínimo, también para la respuesta de vigor temprano, tampoco no tiene un efecto muy significativo. Para la floración temprana, al parecer sí tiene un efecto positivo en el rendimiento, y cuando empezamos a combinar las diferentes estrategias, también los impactos varían. Entonces, por ejemplo,
combinando todas las características genéticas, tenemos un efecto positivo también más alto, debido a que cuando las combinamos, también el efecto que más pesa es el de la floración tardía. Entonces, por ende, tenemos un efecto más positivo cuando combinamos las 3 características genéticas. Y cuando combinamos estas características genéticas junto con la siembra temprana y junto con el nitrógeno, tienen también un efecto positivo. Pero el efecto más pronunciado que ven acá es debido al nitrógeno, que está en la última columna. Si ven el efecto de nitrógeno, prácticamente es lo que está elevando también el efecto de la combinación de las características genéticas, más la siembra temprana. En cuestión del cambio de tierra, para el cambio de tierra, prácticamente lo que hicimos es que comparamos la tierra actual en producción, y para el potencial de tierra en producción tomamos el número más alto de área de producción de un periodo de 15 años. Entonces, por ejemplo, si en un municipio teníamos que actualmente tenía 1000 hectáreas en producción, y en el periodo de 15 años que tomamos de comparación, había un año que tenía 1200 hectáreas, entonces ese diferencial de 1000 y 1200 hectáreas, esas 200 hectáreas eran tomadas como tierra donde potencialmente se puede producir trigo. Es una estrategia bastante simple, pero nos ayudó a hacer una inferencia sobre este tipo de adaptación. Y ya con esta última figura, ya casi estoy por terminar. Prácticamente aquí muestro las ganancias en producción de trigo debido a las estrategias de adaptación que utilizamos. Entonces, para las prácticas culturales, como vimos anteriormente, aun cuando se aplicaron en la línea base de clima, podemos ver que hay una tendencia muy parecida para el futuro de lo que vimos que puede pasar cuando aplicamos estas estrategias aún en tiempos actuales. Entonces, también para el futuro, adelantar la siembra tuvo un efecto muy mínimo, negativo mayormente, en la ganancia de producción de trigo a nivel nacional. El aumento de fertilizante dio una ganancia de producción a nivel nacional. En cuestión de genética, también de nuevo, la floración tardía fue la que tuvo un impacto más positivo. En cuanto a las combinaciones, también la misma tendencia que les mostré en la gráfica anterior, combinando todas las estrategias prácticamente de genética y de prácticas culturales, nos da un efecto positivo en las ganancias de producción. Y la ganancia más pronunciada que tuvimos fue en el cambio de tierra, que da una ganancia pronunciada más alta incluso que la que vimos cuando implementamos el conjunto de características genéticas más el nitrógeno. Bueno, ya en las conclusiones, estudios realizados estudios detallados realizados para México nos permitieron tener una mejor comprensión de los diferentes efectos que el cambio climático puede tener en los rendimientos de cultivo. También el uso de diferentes modelos nos ayudó a cuantificar y a reducir la incertidumbre del modelo, que fue prácticamente cuantificada con la variabilidad que les mostré en las gráficas. El conjunto de modelos de cultivo de trigo y de clima aplicado muestra el potencial de las estrategias de adaptación para contrarrestar ciertos efectos negativos del cambio climático. Y también hay un potencial de utilizar estos modelos de cultivos para ayudar a los programas de mejoramiento de trigo.
Las estrategias de adaptación también vienen con sus propios desafíos, pues obtener una nueva variedad es un proceso lento que puede tomar hasta 10 años. Quizás, bueno, en años recientes ha habido un gran empuje en tratar de reducir este periodo de mejoramiento, pero en general es un proceso largo. También estamos conscientes que el suelo y los recursos hídricos ya de por sí están sufriendo un uso excesivo. En este estudio nosotros no tomamos en cuenta, digamos, si va a haber una reducción de la disponibilidad de agua de riego, por ejemplo, en el trigo, que es algo que muy probablemente pase en el futuro. Nosotros no lo tomamos en cuenta en este estudio, pero es algo que se debe de tomar en cuenta también. Y mantener la seguridad alimentaria frente al cambio climático requiere un esfuerzo global integrado de trabajo con productores, pero a través también de las instituciones y del gobierno para poder proveer opciones de adaptación para los productores en México. Bueno, si quieren ver un poco más de detalles de los dos estudios que realicé, pues pueden referirse a estos dos artículos que fueron publicados en el 2018, uno sobre cambio climático y el otro sobre impactos del cambio climático en el trigo. En esta, bueno, les voy a actualizar los links porque acabo de ver que esta primera publicación en realidad no pertenece. Pero le voy a dar a Alma a los dos actualizados. Disculpas que me tardé un poco más de lo establecido, pero bueno, si hay un poquito de tiempo para preguntas, estoy contenta de poderles contestar. Gracias, Ixchel. Ya hay una pregunta. Bueno, sí. Primera, en serio, felicidades por presentarnos tanto trabajo. A mí lo que me gusta muchísimo, además de toda esta cuestión de agricultura y cambio climático, es que muchos estudios se enfocan nada más en impactos y muy poquitos en estrategias de adaptación, ¿no? Entonces es algo que a mí me gusta mucho de tu trabajo. Pregunta en el chat, Rogelio, si consideras que la incertidumbre de los modelos podrían explicar las diferencias en tu serie de tiempo de la modelación. Dice, gráfica de puntos con línea modelada en donde difieren el rendimiento real con el moderado. Segundo. De modelación, gráfica de puntos. Sí, con la línea moderada en donde en parte sí. Bueno, en esta gráfica, un segundo, voy a ir a la gráfica que les mostré. Era esta de acá. Bueno, en esta gráfica sí es posible. Bueno, debido a que ya de por sí podemos ver de que la diferencia entre el promedio del dato observado y el dato simulado, en este caso es bastante baja. Entonces es de 0.3 toneladas por hectárea prácticamente, que es muy baja. Entonces en este caso sí podemos decir que parte de la incertidumbre explica parte de estas diferencias entre los datos simulados y los observados, pero no fue siempre el caso. Aquí en esta parte yo no les mostré las simulaciones de los cultivos del trigo en secano, y por ejemplo en algunas localidades donde simulamos el trigo en secano, las diferencias entre los datos observados y los datos simulados eran bastante altas, mucho más altas que el nivel de incertidumbre que estábamos viendo en las simulaciones de riego. Entonces, depende de la localidad, pero en este caso, por ejemplo, como la gran mayoría de trigo que se produce es
en riego, entonces digamos que en este caso sí, la incertidumbre nos ayudó a explicar parte de la variabilidad que vemos entre los datos observados y simulados. Ok, gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta. Yo tengo una, pero esa es curiosidad. A mí me surge, ¿qué diferencia hay entre esta plataforma que tú usaste, ¿no? La DSS-SAT, con el ACMIP? Bueno, la plataforma de DSAT es prácticamente comprende un grupo de modelos, de diferentes modelos de cultivos. Entonces tiene para simular cereales, leguminosas, cultivos ¿cómo se llama?, de tubérculos. ACMIP lo que es una, es una organización. Es una organización que se dedica a hacer comparaciones De modelos. De modelos, exacto. Se dedica a hacer comparaciones de modelos. Entonces, en este sentido, DISAT es parte de o sea, el grupo de modelos de DISAT es parte de los modelos que ACMIP utiliza para hacer este tipo de comparaciones, de hacer este tipo, bueno, me imagino que has visto también algunos de los estudios donde usan multimodelos también. Entonces, ellos en estos multimodelos también consideran la plataforma de DISAT. Pero hay varias, bueno, está la de DISAT, está AppSim, que fue desarrollada, si no estoy mal, en Australia. Están los modelos de Lintoul, que son de Wageningen, también Stix, que también fue desarrollado en Francia. Entonces hay varias plataformas de este tipo, y las que te mencioné prácticamente son las más utilizadas y son bastante complejas, digamos, en comparación a otro tipo de modelos que puedes encontrar, porque digamos, por lo menos estas plataformas simulan la producción de cultivos prácticamente a escala diaria y te dan el rendimiento final en consecuencia de los datos de clima que tenés, pero también de manejo del cultivo. Entonces son como bastante flexibles también en tratar de explorar diferentes factores que pueden afectar la producción, en comparación a otros cultivos, a otros modelos que tal vez no son tan complejos. Y otra pregunta, en lo que escriben los chicos porque yo no sé, vaya bien de cosas agrícolas, pero este modelo CERES y estos que nos presentaste serían, me refiero a la competencia a EPIC, bueno, no competencia, serían el símil, ¿o qué diferencia tendría EPIC con, por ejemplo, estos que nos mostraste o que usaste para trigo? Porque en general cuando he visto cosas de cambio climático y agricultura, muchísimos se van por EPIC, ¿no? Bueno, esta creo que te la voy a contestar un poco a medias porque honestamente no he trabajado con el modelo EPIC. Sí tienes razón, he visto muchos estudios donde conducen estudios con el modelo EPIC. Me parece que el modelo EPIC, la ventaja que tiene es que tiene ¿cómo se llama? Representa mejor dinámica de carbón en el suelo. Está como más enfocado en la parte de dinámica de suelo. Pero dependiendo de la aplicación que querés utilizar, tal vez, o del ambiente donde el estudio es llevado a cabo, entonces un modelo u otro puede funcionar mejor. Que además hay dos EPIC, ¿no? Está el EPIC de Estados Unidos, sí, que es el abierto, y está el EPIC de IASA, que es un modelo cerrado, pero bueno. Sí, y esto también causa muchas diferencias, porque por ejemplo, digamos, la gran mayoría de modelos para cereales fueron desarrollados a partir de un modelo base de cereales. Y conforme ha pasado el tiempo, cada institución pues ha hecho sus diferentes cambios. E incluso cambios pequeños, por ejemplo, en DISAT, que hay estos tres modelos, el DISAT, CERES y el CROPSIM. El CERES y el CROPSIM son bastante similares, pero aún así te muestran diferencias en la simulación, como puedes ver. Entonces siempre, aunque tienen la misma base, a la final todos estos cambios siempre resultan en una simulación un poco diferente. Tal vez la tendencia es la misma casi siempre,
pero la magnitud de cambio de repente difiere. Sí. Y otra pregunta en lo que no, porque no se están animando. Tú decías que sería buenísimo incluir limitantes de agua. A mí se me ocurre también Sí, nutrientes en suelo. ¿Hay sí, manera de incluir en seres o en estos limitantes de agua para modelar? sí, sí, se puede. O sea, por ejemplo, si, por ejemplo, las simulaciones que hicimos de secano, en este caso, porque el modelo tiene rutinas para dinámicas de agua y para determinar si tiene un periodo de estrés. Entonces, digamos, en el modelo de secano, o sea, se puede ver claramente estos efectos de estrés. Y estos modelos también tienen rutinas para el riego. Entonces, el riego lo puedes hacer de diferentes maneras. O sea, puedes poner como, quiero que mi modelo riegue cuando tenga este nivel de capacidad de campo, cuando esté a 20% de capacidad de campo, digamos. O quiero que mi modelo riegue cuando esté a 80% de mi capacidad de campo. O puedes también aplicar periodos. Puedes aplicar, ponerle, quiero que riegue cada 2 semanas, cada mes. Todo eso lo puedes explorar. Lo único con esto de repente es que también tenés un poco la incertidumbre de no saber exactamente cuánto el agua, la disponibilidad de agua va a ser reducida en el futuro. Entonces puedes asumir prácticamente, o sea, asumís como los dos extremos y podés simular a pesar de que tal vez no sea totalmente la realidad, pero te puede dar el rango de respuestas del cultivo y decir, bueno, ya sea que hay poca disponibilidad de agua o que hay suficiente disponibilidad de agua, podemos tener este rango de respuestas. Espero haber contestado tu pregunta. No, sí, sí, sí. Y lo de suelo está más difícil, ¿verdad? Porque si no tienes datos para alimentar el modelo, pues va a ser todavía más incierto, ¿no? Sí, sí. Pero sí o sea, estas herramientas sí son bastante interesantes para hacer estudios de exploración, definitivamente. O sea, Sí. y más que todos estos modelos que son tan complejos y que, o sea, que ya toman en cuenta estreses por temperatura, estrés por agua, y que tienen bastante bien simulados las dinámicas de agua, de provisión de nutrientes a la planta, te ayudan a hacer diferentes tipos de estudios y que te pueden ayudar a generar muy buena información. Está súper interesante. Y a mí lo que se me ocurre, por ejemplo, tú mostrabas lo de cómo impactaría esto en la cuestión de tierra, ¿no? Yo lo que hago en general son modelos de cambio de uso de suelo. Entonces, si puedes tú poner, integrar eso, ¿no? ¿Cómo va a disminuir posiblemente Sí, la producción? ¿Cómo aumenta la demanda? Y sí, hacer escenarios de qué pasa si cortas las importaciones para México o para cierto país, cuánto tendría que expandirse los cultivos sí, de está sí. súper Está súper interesante. interesante, Sí, sí, total, es algo que se puede hacer, o sea, es algo que se puede hacer. A veces lo que a uno le falta es la información, porque, por ejemplo, en el tiempo que yo hice la investigación, a la final por eso decidimos, o sea, utilizar ese método tan simple que utilizamos de expansión de tierra, que estábamos conscientes de que tal vez no era como totalmente a la realidad porque no utilizamos mapas de cambio sí. de uso, perdón, de uso de tierra. Pero teniendo, o sea, esa información que tú mencionas, o sea, sería incluso mucho mejor porque sería más cercano a la realidad. Sí, bueno, también con sus supuestos de los Sí, modelos de claro, uso de suelo, pero sí, 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 claro, claro. sí, Sí, yo creo pero que... Ujú. no, acaba, acaba. No, yo creo que lo importante también en estas simulaciones es siempre ser Sí, transparente en las asunciones que uno usa y también en entender las respuestas. ¿Por qué este modelo me está dando esta respuesta o por qué me está dando esta otra respuesta? Creo que, o sea, es una parte muy importante también de los resultados, definitivamente, porque si uno no es capaz de entender por qué me está dando de esta manera o de la otra manera, o estás asumiendo cosas que definitivamente están fuera de la realidad, también es algo que te puede afectar los resultados.
Claro, y que al final yo creo que una partecita de esta cuestión de la incertidumbre, pues no es que la compongas, pero No, como decía ahí por lo la menos se pregunta, ¿no? Al cuantifica. final integrando más modelos, tú puedes Sí, estar viendo entre qué rangos podrías estarte moviendo. sí, exacto, exacto. Pues fíjate que yo sí, ya después te mando un correo, pero de ideas Ok, justo de integrar cambio de uso de suelo con estas cuestiones de cultivos. Yo en ujú. general lo hago para México, pero ahí vamos viendo que yo creo que Sí, no, podrían estaría salir súper cosas interesante. bien interesantes. Y Seguro. creo que no hay más preguntas, ¿verdad, Bueno, Rubén? Nada. No, Bueno, pues y sí todavía tenemos 18 participantes muy tímidos, pero bueno. no, muchas gracias a todos por atender y bueno, cualquier pregunta también me pueden escribir a mi correo. Em, Sí. Sí, yo seguro te escribo y además me gustaría ok. luego saber esta cuestión que estás haciendo ahora con este modelo que estaba, ay, ¿cómo se llama? Espera, el modelo este que Simple. estás, Simplace, Ujú, que no sé yo la resolución, no sé qué tantas cosas se pueden hacer, pero lo ujú. poco que, no sé si es abierto, empecé a leer de él, se Es ve bien abierto. interesante Sí. y que también yo creo que con los datos que se puede tener de SIAP, de antes de bueno, que era de Zagarpa, ahora ya no es Zagarpa, ¿verdad? Pero Sí, bueno, del sí. CIAP y de Ajá. los modelos que hacemos y las cosas también que incluso que hacen en el PINC con Francisco y sus modelos integrados, podrían salir cosas interesantes. Yo te escribo Sí, y seguro, podemos sí. planear una llamada para hablar y no tener aquí al público con estas cosas Súper bien, técnicas, no, me parece, muchas gracias. pero va, yo te escribo. Muchísimas Ok. gracias, te agradecen, qué excelente presentación. Les Ay, gustó y gracias, luego, gracias, muchas gracias. bueno, y ahí tú las lees porque yo ya cerré el chat. Ay, muchas Pero gracias, bueno, ¿no? Muy contenta. muchísimas gracias, Ixchel. Ok, a la orden y bueno, saludos a todos y gracias de nuevo Y por estamos en atender contacto. a la presentación. Claro que sí. Bueno, Un buen día para abrazote, todos. gracias.